Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando el último factor que me modifica el flujo sanguíneo, que es la resistencia periférica total. Por suerte, este tema ya lo vimos. Lo único, recuerden que yo les expliqué qué era la viscosidad y estudiamos viscosidad, qué era la longitud y después qué era el radio. Acá les agrupé relacionado con la resistencia específicamente para que como que lo estudien, lo repasen de otra manera. En Poscarga vimos punto por punto, acá les puse todo junto como para que lo repasen así también de otra manera. Entonces, tenemos dos alteraciones de la resistencia periférica. Tenemos el aumento de la resistencia periférica total o la disminución. Recuerden, según la ley de Darcy, si aumenta la resistencia periférica total, de manera inversamente proporcional disminuye el flujo sanguíneo. Así que, por lo tanto, ¿cuáles son causas de aumento de la resistencia periférica? Fíjense, pueden ser los dos factores que son directamente proporcionales, tienen que estar aumentados, ¿no es cierto? Es decir, aumento de la viscosidad, acá no se ve, pero lo coloqué ahí, aumento de la viscosidad de la sangre, aumento de la longitud de los vasos sanguíneos, o disminución del radio, porque recuerden que el radio es inversamente proporcional. Así que, acuérdense. Causas de aumento de viscosidad de la sangre. Recuerden que la viscosidad era la resistencia al desplazamiento de la sangre y dependía de los solutos que estaban en la sangre. Así que, acuérdense, causas de aumento de la viscosidad, recuerden que dimos aumento de glóbulos rojos, blancos y proteínas. Entonces, causas de aumento de glóbulos rojos dijimos que era la poliglobulia o la policitemia vera. Causa de aumento de glóbulos blancos dijimos que era la leucemia. Y causa de aumento de proteínas plasmáticas dijimos que era un tumor de la sangre como el mieloma múltiple, ¿verdad? Que sintetizaba muchas inmunoglobulinas. O, recuerden, puede parecer que glóbulos rojos, blancos y proteínas están aumentados. Y eso ocurre cuando disminuye el plasma, es decir, en una deshidratación. ¿Está? Entonces, acuérdense, si aumenta la viscosidad de la sangre, por cualquiera de estos motivos que yo les conté, según la ley de Poisson, aumenta la resistencia periférica total. Y recuerden, si aumenta la resistencia, según la ley de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo. ¿Está? Eso sería en cuanto a la viscosidad. En cuanto a la longitud, al aumento de la longitud del vaso sanguíneo, recuerden que yo les había dicho que solo había causa fisiológica de esto, que era cuando, causa fisiológica y patológica. En la causa fisiológica era cuando aumentaba el metabolismo de un tejido. ¿Qué hacía este tejido? Recuerden que abría más arteriolas y más capilares para recibir más irrigación, o sea, aumenta de manera fisiológica la longitud del árbol arterial. Como ejemplo yo les di, por ejemplo, los pulmones o los músculos esqueléticos durante el ejercicio. Por ejemplo, el aparato digestivo en la posingesta, ¿no? Al necesitar realizar más metabolismo, abre más arterias y capilares, o sea, aumenta la longitud del árbol arterial. Causa patológica de aumento de la longitud, les había dicho la angiogénesis luego de un desgarro. Por ejemplo, si tengo un desgarro muscular, cuando el músculo se vuelve a reparar, crecen vasos sanguíneos para volver a irrigar ese tejido. Así que ahí realmente crecen las arterias. Así que recuerden, si aumenta la longitud de los vasos sanguíneos, de manera directamente proporcional, aumenta la resistencia periférica total, según la ley de Poisson. Y al aumentar la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo. ¿Tá? El último factor que recuerden es el factor más importante que me afecta el flujo sanguíneo, la resistencia, es el radio. ¿Tá? La disminución del radio o disminución de diámetro o vasoconstricción arterial. ¿Tá? Recuerden, ejemplos de vasoconstricción arterial, podríamos tener al simpático, que recuerden que libera noradrenalina,
Podríamos hablar de la adrenalina y la noradrenalina como hormonas, ¿tá? Hormonas endócrinas. La angiotensina 2, la hormona antidiurética, recuerden que la hormona antidiurética o vasopresina es lo mismo, la endotelina 1, el tromboxano A2. Ejemplos de sustancias vasoconstrictoras de arterias, ¿tá? Recuerden entonces, como hicimos hace un rato, si hago vasoconstricción arterial, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Bueno, recuerden, si disminuye el radio, es decir, si hago vasoconstricción, de manera inversamente proporcional aumenta la resistencia, según la ley de Poisson. Y al aumentar la resistencia, según la ley de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo, ¿tá? Eso es entonces lo que van a poder explicar o justificar cuando usen esas dos leyes juntas. Esa es la parte más linda, digamos. Que no se van a equivocar porque van a saber si es directa o inversamente proporcional. Por otro lado, tenemos causas de disminución de la resistencia periférica total. Acá hablamos de la disminución de la viscosidad de la sangre, disminución de la longitud de los vasos sanguíneos y aumento del radio de las arterias. Entonces, si disminuye la viscosidad de la sangre, recuerden, causas de esto puede ser disminución de los solutos de la sangre, o sea, disminución de glóbulos rojos, blancos y proteínas. Causas de disminución de glóbulos rojos, yo les dije que era la anemia. Causas de disminución de glóbulos blancos, teníamos a la leucopenia. Y causa de disminución de las proteínas plasmáticas, había varias situaciones, no sé si recuerdan. Podía estar disminuida la síntesis de proteínas por el hígado, así que vamos a tener la cirrosis, la insuficiencia hepática, el cáncer de hígado. ¿tá? Puede ser que las proteínas se sinteticen bien, pero se pierdan del organismo. Por ejemplo, un síndrome de mala absorción, donde perdíamos proteínas por la materia fecal. Un síndrome nefrótico, donde perdemos proteínas por orina. O podía ser que en el cuerpo esté aumentada el catabolismo proteico, la destrucción de proteínas. Por ejemplo, en la desnutrición proteica, recuerden, ya les dije, pero les vuelvo a poner acá. ¿Se acuerdan que la desnutrición proteica de los niños de África le llamamos kwashiorkor? ¿Está? Les digo porque a veces el profe pone así en el examen y quedamos todos, no sabemos lo que está preguntando. Entonces, recuerden que yo ya les conté que la desnutrición proteica es el kwashiorkor. Y los grandes quemados, personas con quemaduras graves, de tercer grado, en gran porcentaje del cuerpo, en la quemadura entonces destruyó proteínas. ¿tá? Y recuerden, después hay una situación donde parece que están disminuidos los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que es por el aumento de plasma, es decir, una hemodilución, que por ejemplo la podemos observar en el embarazo o en una sobrehidratación. Entonces, acuérdense, según la ley de Poisson, si disminuye la viscosidad de la sangre, disminuye la resistencia periférica total. Y según la ley de Darcy, si disminuye la resistencia, aumenta el flujo sanguíneo. ¿tá? Así que de esa manera me pueden aplicar las dos leyes. Otra causa entonces de disminución de la resistencia, recuerden que les conté que era la disminución de la longitud de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, una causa fisiológica era la disminución del metabolismo en un tejido. Por ejemplo, los pulmones y músculos estirados esqueléticos si estamos en reposo. Por ejemplo, el aparato digestivo si estamos en ayunas. Entonces, como esos órganos no tienen que trabajar tanto, no tienen tanto metabolismo, recuerden que se cierran muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ese órgano no necesita tanta irrigación. Así que por eso, de manera fisiológica, disminuye la longitud del árbol arterial. Ahora, si piensan en causas patológicas de disminución de la longitud, ahí sí, dijimos que teníamos que pensar en causas que me destruyan vasos sanguíneos. Por ejemplo, el infarto, el cáncer, la inflamación y la resección quirúrgica. ¿tá?
Entonces, recordemos que si disminuye la longitud de los vasos de las arterias, disminuye la resistencia periférica total, según la ley de Poiseuille. Y al disminuir la resistencia, aumenta el flujo sanguíneo, según la ley de Darcy. ¿Está? Por último, el último factor que nos queda, recuerden que es el radio o diámetro de las, el aumento del radio o diámetro de las arterias, o lo que es lo mismo, la vasodilatación arterial. Así que acá al profe le tienen que dar ejemplos de sustancias vasodilatadoras. Por ejemplo, puede ser el parasimpático, el cual libera acetilcolina, el óxido nítrico, que ya saben que es un vasodilatador por excelencia, péptido natriurético auricular, péptido natriurético cerebral, histamina, bradicinina, no sé, pueden seguir con la lista, prostaglandina E2, prostaglandina I2, dimos los beta bloqueantes, a ver qué más, los bloqueantes cálcicos, el sildenafil, o sea, el Viagra, o sea, acá les puse algunos ejemplos para que recuerden, pero vimos que la lista era bastante larga. Entonces, si aumenta el radio o diámetro de las arterias, es decir, si hago vasodilatación, por la ley de Poiseuille vemos que de manera inversamente proporcional disminuye la resistencia periférica total. Y al disminuir la resistencia, aumenta entonces el flujo sanguíneo. ¿Está? Así que fíjense que con esto estudiamos toda la ley de Darcy. Es decir, fíjense, estudiamos todos los factores que me modifican el flujo sanguíneo. ¿Está? Estudiamos la PAM, que recuerden, a su vez la PAM dependía de dos factores, que eran el gasto cardíaco o flujo sanguíneo y la resistencia periférica. Estudiamos la presión venosa central, que dependía de cuatro factores: el gasto cardíaco, la volemia, radio arterial y radio venoso. Y ahora estudiamos la resistencia periférica total, que dependía de tres factores: viscosidad, longitud y radio arterial. ¿Está? Así que lo hemos desarrollado perfecto. Ahora, antes de continuar, porque acá ya terminamos, justamente, terminamos sangre con este tema. Terminamos de estudiar flujo sanguíneo y vamos a empezar a estudiar los vasos sanguíneos ahora. Pero antes de eso, les quiero mostrar lo siguiente. Espérenme un segundo. El profe no nos suele preguntar, no suele hacer tanto esta pregunta, pero la ha hecho un par de veces. Así que les muestro cómo lo harían. Una vez una pregunta que hizo el profe relacionada con este tema fue lo siguiente. El profe preguntó, por ejemplo, si aumenta 2 veces la viscosidad de la sangre, ¿cómo se afecta entonces la resistencia? Otra pregunta que hizo el profe, por ejemplo, como acá, si aumenta 2 veces el radio de las arterias, ¿cómo se afecta la resistencia? Entonces, esas son las dos cosas que el profe preguntó. ¿Está? Vamos a ver, en realidad, con la ley de Poiseuille es fácil acordarse, ¿no es cierto? Entonces, primero, vamos con lo más fácil. Si aumenta la viscosidad de la sangre, fíjense, si aumenta la viscosidad de la sangre, ¿qué pasa con la resistencia periférica? Aumenta, fíjense que es directamente proporcional. Así que ahí está la parte fácil. ¿Está? Entonces, dijimos recién que si aumenta la viscosidad de la sangre, aumenta la resistencia. Creo que con eso no tienen problema, porque fíjense que la ley ya me lo está diciendo. ¿Ah?
Aumenta viscosidad, aumenta resistencia. Ahora, fíjense que por algo el profe puso este número, porque quiere que calcule cuánto aumenta la resistencia. Entonces, para eso, ustedes se tienen que acordar que la viscosidad de la sangre, la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, ese número lo tienen que usar para hacer el cálculo. ¿Cómo lo van a hacer? Si ustedes quieren saber, bueno, ya saben que aumentó la resistencia, pero ¿cuánto? Entonces van a hacer el siguiente cálculo. Como es 8 veces la viscosidad de la sangre, lo que tienen que hacer para calcular resistencia es el 8 por el número de veces que el profe les dice que aumentó la viscosidad. Así que 8 veces la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, la resistencia va a aumentar 16 veces. ¿Ven? Aumenta 16 veces la resistencia periférica. Entonces, acuérdense, 8 por el número de veces que el profe les dice que aumentó la viscosidad. Y ahí hacen el cálculo. ¿Tá? Es una multiplicación lo que tienen que hacer. ¿Tá? Así que, si aumenta la viscosidad, sabemos que aumenta la resistencia, porque era directo. Bueno, ¿cuánto? Como el profe me pidió 2 veces, voy a hacer 8 por 2. 16 veces entonces aumentó la resistencia cuando aumenta 2 veces la viscosidad. ¿Tá? Es bastante fácil. Si me dice, si aumenta 4 veces la viscosidad, van a ser 8 por 4. ¿Tá? Pondrán 4 por 8, 32 acá. Entonces simplemente 8 veces, como dice la fórmula, por el número de veces que el profe me dice que aumentó o disminuyó la viscosidad. Depende de lo que les pregunte. ¿Tá? Ahora, si me pide radio, se calcula de diferente manera. La pregunta es, por ejemplo, si aumenta 2 veces el radio, ¿cómo se afecta la resistencia? Recuerden que sabemos que el radio es inversamente proporcional, así que sabemos que si el radio aumenta, la resistencia disminuye. Vamos a poner eso, que es lo que ya sabemos. Si aumenta el radio, recuerden, disminuye la resistencia periférica total. Ahora, ¿cuánto? Recuerden que en la fórmula figura así, ¿está? Radio elevado a la cuarta potencia. ¿Cuál es el error que solemos cometer? Multiplicamos 2 por 4. No, elevado a la cuarta no es 2 por 4, es 4 veces la resistencia que el profe les pide. Así que radio elevado a la cuarta potencia es multiplicar 4 veces 2. O sea, 2 por 2 por 2 por 2. No es, porque si lo hicieran 2 por 4, harían como acá, ¿no es cierto? Multiplicado, no. Es elevado a la cuarta potencia es multiplicar 4 veces el número que el profe les pide. Fíjense, 2 por 2 son 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. Justo coincide que me dio el mismo número de acá, pero fíjense que no es lo mismo. Vamos a suponer que el profe acá me pone 3. 2 o 3 veces. Si me pone 3 veces, acá tengo que poner 8 por 3. ¿Ah? Por ejemplo, 3 por 8, 24 veces aumentará la resistencia, por ejemplo. En cambio, si acá me pone, por ejemplo, aumenta 3 veces el radio, ¿qué pasa con la resistencia? Primero, que la resistencia es inverso. Primero. Segundo, ¿qué van a hacer? Van a tener que multiplicar 4 veces el número 3. ¿Está? Lo pueden hacer con la cálculo, más fácil. Porque fíjense que elevado a la cuarta potencia en la cálculo no hay. Hay elevado al cubo, elevado al cuadrado. Así que van a hacer 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ven? Entonces multiplican 4 veces el mismo número. ¿Ah? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3. Ahí me dio entonces 81 veces, por ejemplo, la resistencia. ¿Ven que el número no me va a dar siempre el mismo número de viscosidad? No, porque son cálculos diferentes. Entonces vuelvo a repetir. Un par de veces, en las preguntas que les pasé hay preguntas así. Si les pregunta viscosidad, 8 por el número que el profe les dé, y ahí sacan el cálculo. Si les pregunta radio, multiplican el número que el profe les da 4 veces sobre sí mismo, por sí mismo. Y ahí les da el radio, cómo afecta la resistencia. ¿Está? Si no les pregunta acá, en cardio,
Esto les puede preguntar en respiratorio, porque en respiratorio también tenemos la resistencia de la vía aérea. Y vamos a hablar de la viscosidad del aire, de la longitud de la vía aérea, del radio de la vía aérea. O sea, vamos a hablar de broncoconstricción, broncodilatación, o sea, que es lo mismo. Por lo tanto, los cálculos también les puede pedir en respi, no acá. Pero es lo mismo, se hace de la misma manera. Así que este se multiplica 8 por el número que el profe le dé, por ejemplo, y acá, como es elevado a la cuarta potencia, el número que el profe les da, 4 veces lo multiplican por sí mismo, y ahí ya está. ¿Tá? Posible ejercicio que supo entrar en otros años. Perfecto, entonces. A ver. Ahora sí. Eso era lo último. Eso era lo último que teníamos que saber acerca de flujo sanguíneo, acerca de hemodinámica. Como podrán ver, hemodinámica no es un tema muy largo, tampoco es tan difícil. ¿Qué pasa? En el examen vieron que el profe hace muchas preguntas de esto, o es verdadero o falso, o marcar la correcta, o me mezcla lo que es precarga, poscarga y contractilidad con este tema. Entonces, por eso les digo, digamos que de cardio, las preguntas más difíciles, entre comillas, son las que me pide precarga, poscarga y contractilidad. O estas hemodinámicas, porque son como muchas leyes que hay que relacionar para acordarse, ¿verdad? Entonces, yo simplemente le hice algunas aclaraciones para que no se confundan, ¿está? Así que, ya estudiamos todo corazón, ya estudiamos todo flujo sanguíneo, o sea, cómo se mueve la sangre por el aparato cardiovascular. Me está faltando estudiar vasos sanguíneos, ¿está? Así que, es lo que vamos a hacer ahora, aunque en realidad, cosas de arterias, venas y capilares ya estuvimos estudiando, simplemente ahora nos falta la parte histológica y algunas cuestiones más. Entonces, yo les comenté, ya les dije varias veces, que el aparato cardiovascular es un circuito cerrado. ¿Qué significa esto? Que toda la sangre que sale del corazón vuelve al corazón en la misma cantidad, ¿se acuerdan? 5 litros por minuto, ¿tá? Entonces, a este circuito cerrado lo vamos a dividir a su vez en dos circuitos o dos tipos de circulación. Vamos a tener la circulación mayor o sistémica y vamos a tener la circulación menor o pulmonar. La circulación mayor o sistémica comienza en la aurícula izquierda y termina en la aurícula derecha. La circulación menor, al revés, comienza en la aurícula derecha y termina en la izquierda. O sea, fíjense, terminamos en el mismo lugar siempre. Entonces, vamos a repasar todo el recorrido que vamos a hacer, pero les voy a agregar las presiones, que por ahí es lo que uno se suele olvidar. Entonces, comenzamos la circulación mayor o sistémica, que recuerden, se llama así porque es la que lleva sangre a todo el organismo, menos a los pulmones, ¿tá? En cambio, la circulación menor o pulmonar lleva sangre solo a los pulmones. Entonces, recuerden ustedes que este circuito comienza en la aurícula izquierda, que si recordamos ciclo cardíaco, las presiones que tenía la aurícula izquierda eran entre 5 a 12 milímetros de mercurio. 5 cuando estaba vacía, 12 cuando estaba llena de sangre. Recuerden que desde ahí se abre la válvula mitral durante el ciclo cardíaco y la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. O sea, estamos hablando de la diástole, del llenado ventricular, que para que recuerden, primero era pasivo y luego era activo, o sea, se producía la contracción de la aurícula. Acuérdense entonces que si estamos en el ventrículo izquierdo tenía dos presiones. Durante la sístole, es decir, perdón, vamos durante la diástole primero. Durante la diástole, el punto más, la cantidad de menor volumen que tenía, generaba una presión de 8 milímetros de mercurio. O sea, cuando el ventrículo estaba casi vacío, ni bien termina la eyección, tiene una presión de 8 milímetros de mercurio, ¿tá? Y después, esa es la presión diastólica. Por otro lado, tenemos la presión sistólica, que recuerden que su valor es 120 milímetros de mercurio. Esto se alcanzaba durante la eyección ventricular, ¿tá? Cuando el ventrículo estaba enviando sangre hacia la aorta. Recuerden entonces que durante la eyección, este ventrículo izquierdo va a bombear sangre hacia la arteria aorta, fíjense, la sangre atraviesa la válvula aórtica y llega a la arteria.
Recuerden ustedes que la arteria aorta también maneja dos presiones. La presión arterial sistólica, que es de 120 milímetros de mercurio, que se alcanza este valor durante el final de la eyección ventricular. Y por otro lado tenemos la presión arterial diastólica, que es de 80 milímetros de mercurio, que se alcanza un ratito antes de que comience la eyección, obviamente durante la diástole. Recuerden que desde la arteria aorta la sangre va a pasar hacia las arterias musculares, luego hacia las arteriolas. Si ustedes quieren, pues no hay problema. Las arterias musculares, por ejemplo, tienen 70, 80. Nosotros, si le ponemos 80 milímetros de mercurio de presión. ¿Está? Las arteriolas, por ejemplo, suelen tener 40 más o menos de presión. Si quieren, lo ponemos, pero ahora es necesario. Yo les puse ahí la que el profe pregunta. Después de ahí, se recuerden, arteria aorta era las arterias de mayor calibre. Arterias musculares son las de calibre intermedio. Y las arteriolas, recuerden que son las arterias más pequeñas del cuerpo. Desde ahí, la sangre pasa hacia los capilares sistémicos, que su presión, a la cual ya vamos a estudiar hoy, que es la presión hidrostática capilar, va entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Desde ahí, entonces, la sangre va a pasar hacia las vénulas, son las venas de más pequeño calibre que hay. Después tenemos las venas de pequeño calibre, que son de calibre intermedio, y por último las venas cavas, que son las de mayor calibre que tenemos. Desde ahí, entonces, recuerden, en las venas cavas era donde medíamos la presión venosa central, que era de 0 a 6 milímetros de mercurio. Y finalmente, la sangre desemboca en la aurícula derecha. ¿No? Y esto me finaliza el mayor o sistema, o la circulación mayor o sistema. A ver. Sí, no pregunta el profe, pero lo digo de vuelta. Arterias musculares 70, 80, arteriolas 40. ¿Eso es lo que querías anotar, Sofi? Ah, perfecto. Entonces, arterias musculares 70 a 80 milímetros de mercurio. No creo que pregunten, pero las dos. Arteriolas 40 más o menos, ¿no? Milímetros de mercurio. Después sí, todo lo que está anotado acá en rojo son presiones que sí ya hemos visto, que eso siempre, seguro que les pregunto. Perfecto, entonces. Entonces, por otro lado, recuerden que tenemos la circulación menor o pulmonar. Acuérdense, hace un ratito, en la aurícula derecha terminó la circulación mayor y ahí comienza la menor. A ver. La arteriola 40, dijimos. Está perfecto, justo ahí puso Tali. Exactamente. ¿Está? Entonces, 70 a 80 milímetros de mercurio, dijimos las arterias musculares, 40 las arterias. Más o menos, ¿no? En realidad van a ver que depende de cada órgano, pero lo mismo. ¿Vieron que acá les puse capilar sistémico 30-40? En realidad, cada capilar de cada órgano tiene sus valores. Pero bueno, en general sería más o menos eso. ¿Ah? De nada, de nada. Entonces, terminamos en aurícula derecha la circulación mayor o sistémica. E inmediatamente fíjense cómo comienza la circulación menor o pulmonar. Entonces, recordemos que en la aurícula derecha teníamos una presión de 0 a 4 milímetros de mercurio. 0 cuando la aurícula derecha está vacía, 4 cuando está llena. ¿Está? Desde ahí, la sangre atraviesa la válvula tricúspide y se dirige hacia el ventrículo derecho. Recuerden que dijimos que el ventrículo derecho tenía una presión arterial sistólica de 25 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 4 milímetros de mercurio. Algunos libros dicen que es de 0 a 4 milímetros de mercurio. El profe dice 4 en su apunte, así que 0 a 4 está bien, depende del libro. Puse 4 como está en el apunte del profe.
Recuerden que durante el ciclo cardíaco, durante la eyección ventricular, la sangre atraviesa la válvula pulmonar y se dirige hacia la arteria pulmonar. Habíamos dicho que la arteria pulmonar tenía una presión arterial sistólica de 25 milímetros de mercurio y una diastólica de 8 milímetros de mercurio. ¿Tá? Así que lo mismo pasó con ventrículo izquierdo y aorta. Pasa en ventrículo derecho y arteria pulmonar. Tienen la misma presión sistólica. Lo que varía es la diastólica entre esos dos. Fíjense que ventrículo izquierdo y aorta ambos tienen 120 de sistólica. La diastólica es la que varía mucho. ¿Tá? Siempre la diastólica del ventrículo es más baja. ¿Por qué? Porque el ventrículo se distiende más. En cambio, una arteria no se distiende tanto. Fíjense que aorta prácticamente no baja su presión. Lo mismo ven acá, ventrículo derecho se estira más, así que su presión es más baja, la diastólica, y la arteria pulmonar no se puede distender tanto, así que baja, pero hasta 8 nomás. Desde la arteria pulmonar, la sangre se va a dirigir hacia los capilares pulmonares, en donde, fíjense que su presión es de 7 milímetros de mercurio. Acá está el problema. El nombre de esta presión tiene un montón de nombres en realidad. Pueden llamarle PCP, que significa presión capilar pulmonar, que así la habíamos nombrado otros días. PCP es presión capilar pulmonar. PHC dijimos que es presión hidrostática capilar, obviamente del capilar pulmonar. También se llama PW, que significa presión wedge. Ahora visto que el profe preguntó varias veces así. O, por ejemplo, presión de enclavamiento pulmonar. Es lo mismo. Presión capilar pulmonar, presión hidrostática del capilar pulmonar, presión wedge, presión de enclavamiento pulmonar. Su valor es de 7 milímetros de mercurio. Fíjense, la de los capilares sistémicos es entre 30 a 40. La del capilar pulmonar es mucho más baja. ¿Tá? Esto les voy a volver a repetir en pulmón porque ahí nos interesa, sobre todo cuando tengamos que hablar de edema pulmonar, por ejemplo. Finalmente, la sangre se dirige hacia la vena pulmonar, que tiene una presión de 5 milímetros de mercurio, y terminamos desembocando en la aurícula derecha, donde nuevamente comienza la circulación mayor o sistémica. Entonces, si ustedes recuerdan, si yo quiero medir las presiones en todo este circuito mayor o sistémico, por lo menos hasta arteriolas y capilares, tengo que usar catéteres arteriales. Si quiero medir la presión en las venas y en la parte pulmonar, tengo que usar el catéter de Swan-Ganz. Entonces recuerden, el catéter de Swan-Ganz, vuelvo a repetir, o lo insertaban por vena yugular o por vena femoral. ¿Ya? Llega o por vena cava superior o por vena cava inferior. Mide la presión en la aurícula derecha. Mide la presión en ventrículo derecho. Seguimos con el catéter. Seguimos el recorrido. Mide la presión en la arteria pulmonar y acá se traba. Se enclava. Por eso se llama presión de enclavamiento pulmonar. Porque hasta acá llega el catéter. Hasta medir la presión Wells o presión de enclavamiento pulmonar. Entonces, no podemos medir con el catéter, no podemos medir la presión en la vena pulmonar. Pero experimentalmente se sabe que siempre la vena pulmonar tiene 2 milímetros de mercurio menos que el capilar. Por eso, si yo medí 7 en el capilar, la vena pulmonar tiene 5. Porque experimentalmente se sabe. No se puede llegar con el catéter hasta acá. Porque se enclava, se traba en el capilar pulmonar. ¿Tá? Si yo digo, bueno, el capilar pulmonar la presión es 18, y bueno, será 16 en la vena pulmonar, por ejemplo. ¿Tá? Siempre tiene 2 milímetros de mercurio menos que en el capilar. Perfecto, entonces ya vimos corazón y acá les nombré todos los vasos sanguíneos que forman el circuito menor y el circuito mayor. La pregunta es, que les va a hacer el profe, ¿cuál es el flujo sanguíneo en el aparato cardiovascular? Y sería lo mismo si él les pregunta, ¿cuál es la volemia en el aparato cardiovascular? No. Entonces, si el profe les pregunta flujo sanguíneo en el aparato cardiovascular,
Acuérdense la ley de caudal o de continuidad, que me decía que el flujo sanguíneo es el mismo en cualquier punto del aparato cardiovascular. Entonces, la pregunta es, ¿el circuito mayor y el circuito menor tienen el mismo flujo sanguíneo? Sí, tienen el mismo flujo sanguíneo, de 5 litros por minuto, según la ley de caudal o de continuidad. Ahora, otra pregunta diferente es, ¿el circuito mayor y el menor tienen el mismo volumen sanguíneo? No. Volumen sanguíneo o volemia no es lo mismo que flujo sanguíneo, ¿está? Entonces, circuito mayor y menor tienen el mismo flujo sanguíneo. No tienen el mismo volumen sanguíneo, que es lo que les pongo acá. Recuerden, ¿qué es el volumen sanguíneo o volemia? Es la cantidad, el volumen de sangre que tiene una persona en el cuerpo. Que tiene, no estamos hablando de si circula, cuánto circula, a qué velocidad, no. Es la cantidad de sangre que tiene una persona en el cuerpo. Recuerden que en el caso de los hombres es de 5 a 6 litros por minuto, y 5 a 6 litros, y en el caso de las mujeres, 4 a 5 litros. No estamos hablando de cuánto circula, cuánto hay en el cuerpo. Así que, como pueden ver, vuelvo a repetir, circuito mayor y menor, ¿tienen el mismo flujo sanguíneo? Sí, según la ley de caudal o de continuidad, la cual me dice que el flujo sanguíneo es el mismo en cualquier punto del aparato cardiovascular, 5 litros por minuto. Otra pregunta, ¿circuito mayor y menor tienen el mismo volumen sanguíneo? No. Acá les muestro que justamente no es así. El circuito mayor tiene, por eso también se llama así, es el que almacena la mayor cantidad de sangre. Fíjense, de los 5 litros más o menos que tenemos de volemia, imagínense que representa el 100%, de ese 100% de sangre que tenemos en el cuerpo, el 84% está en la circulación mayor sistémica. Estoy hablando de los vasos sanguíneos sistémicos. A su vez, este 84% lo vamos a dividir así. 64% en las venas sistémicas, 13% en las arterias sistémicas, 7% en los capilares sistémicos. Vamos a tener luego un 9% de la sangre en el corazón, cámaras cardíacas derechas e izquierdas, ambas, y me queda un 7% que se encuentra en la circulación menor o, volví a poner sistémica, ven acá, perdón, acá me equivoqué, circulación menor o pulmonar, ¿no es cierto? Perdón, ese es un error de escritura. Entonces, finalmente, el 7% que tenemos en la circulación menor o pulmonar está en todos los vasos sanguíneos pulmonares, ¿está? Así que, si yo les pregunto, esto lo vamos a ver en respiratorio, pero para que tengan una idea, ¿cuánta sangre hay almacenada en los pulmones? ¿Qué me dirían? Bueno, 7%. En litros, ¿cuánto sería eso? Pueden hacer el cálculo. Si yo sé que el 100% son 5 litros, ¿cuánto será el 7%? Lo vamos a ver en respi, por eso les digo, pero creo que me da... 7%, 5 dividido 100. Sí, me da 0,35 litros, más o menos, o sea, 350, 400 mililitros, más o menos, ¿no es cierto? No les va a pedir el cálculo el profe, pero para que vean, de los 5 litros de sangre, 400 mililitros, 350, 400 mililitros hay solo en el pulmón. El resto, miren dónde está, en las venas sistémicas. Así que bueno, ¿ah? Al revés, a ver, espérenme, me dicen que al revés, ya les digo. 9 por 5. Y sí, tenés razón, perdón, me equivoqué, menos mal que me corregiste. Cambien, por favor. Sí, está mal, está mal. Acá, gracias por hacerme acordar. Sí, Franco me dice que tiene al revés, sí, exactamente. Al revés es, sí. 7%, por favor, corrijan, es como dice Franco, ahora que lo calculé me di cuenta. 7% en el corazón, 9% en la circulación menor o pulmonar. Gracias, Franco, por corregirme. Sí, sí, es al revés. ¿Está? 7% en el corazón, es decir, cámaras cardíacas derecha e izquierda, 9% en la circulación menor o pulmonar. ¿Está?
Perfecto, entonces, buenísimo. Entonces, fíjense, si nosotros calculamos este 9%, me da 450 más o menos mililitros que tiene el pulmón, por ejemplo. Así que, por favor, corrijan ahí. Y acá, fíjense que dice, puse menor o sistémica otra vez. Recuerden que es menor o pulmonar, obviamente. ¿Está? Así que ahí sí está perfecto. Entonces, volvemos a repetir lo que dije hace un rato. ¿Ambos circuitos tienen el mismo flujo sanguíneo? Sí, por la ley de caudal o de continuidad. Ahora, ¿ambos circuitos tienen el mismo volumen sanguíneo? No. Fíjense que los vasos sanguíneos sistémicos tienen mucha más cantidad de sangre almacenada que los vasos sanguíneos pulmonares. Y quien menor tiene, obviamente, es las cámaras cardíacas. ¿Está? Y de paso, quiero que presten atención a algo, que es lo que vamos a empezar a estudiar en un rato. Fíjense, en todo el cuerpo, ¿en qué lugar se almacena más sangre? Fíjense que es en las venas sistémicas. Miren, las venas sistémicas tienen el 64% de la volemia. Adivinen qué, miren lo que pongo acá más abajo. Miren cómo se les llama a las venas, cuál es su principal función. Almacenamiento de sangre. ¿Por qué será eso? Y bueno, acá está. Fíjense, las venas sistémicas almacenan el 64% de nuestra volemia. Habría que explicar el por qué. La explicación es fisiológica e histológica también. Entonces, para poder explicar esto, o por ejemplo, ¿por qué las arterias, miren, re poquito, ¿por qué las arterias no almacenan tanta sangre? ¿Qué explicación podríamos tener? Bueno, la explicación es histológica y fisiológica también. Así que, para poder explicar estos porcentajes que aparecen acá, tenemos que hablar de los vasos sanguíneos. Un poquito de histología para poder explicar la fisiología. Si yo digo acá, las venas almacenan sangre, bueno, sí, es verdad, miren, 64% de la volemia está en venas. ¿Por qué? Es lo que tenemos que aprender. ¿Ah? Perfecto, entonces vuelvo a repetir por si no alcanzaron a notar, que Franco aclaró ahí, acá en vez de 9 va 7% y en vez de 7 va 9, al revés, ¿tá? Ahí me equivoqué, ¿está? Perfecto, entonces. Así que, dicho esto, como ya sabemos corazón, vamos a empezar a estudiar los vasos sanguíneos. Creo que esto le dije más o menos al principio de cardio, que es lo que teníamos que estudiar. Vamos a estudiar a las arterias, a las venas y a los capilares sanguíneos. Recuerden que a las arterias le podemos llamar vasos de conducción o de conductancia. ¿Por qué le vamos a llamar así? Porque su función es el transporte de sangre. Ya vamos a ver que dependiendo del tipo de arteria también tienen otras funciones. Pero bueno, si lo piensan, la respuesta la saben. ¿Se acuerdan que la aorta, por ejemplo, hace retroceso elástico? Por eso transporta sangre. Las otras arterias hacen vasoconstricción o vasodilatación y ahí modifican el flujo sanguíneo. O sea, por eso hacen transporte, pero tiene una explicación histológica también. Vamos a estudiar también a las venas. A las venas se las podemos conocer con el nombre de vasos de capacitancia. ¿Por qué? Porque su principal función es el reservorio o almacenamiento de sangre. Ya lo vamos a estudiar, pero un poquito ustedes saben el por qué. Yo les había contado que las venas no tienen tienen músculo liso obviamente, pero no pueden hacer, por más de que se contraigan, no pueden hacer tanto transporte de sangre. Entonces la sangre se queda ahí. Vamos a ver esto, pero lo vamos a explicar mejor. Y por último, tenemos que estudiar a los capilares sanguíneos, que son los vasos de intercambio. ¿Por qué les llamamos así? Justamente porque es ahí donde se realiza el intercambio de sustancias, desechos o nutrientes entre la sangre y los tejidos, entre las células tisulares. Así que, acá, por ejemplo, vamos a tener que hablar de la ley de Starling, de la filtración, y ya lo vamos a estudiar. ¿Está? Entonces, empecemos por el principio, por arterias y venas. Como es un tema un poco aburrido de estudiar, yo les hice un cuadrito como para que ya lo hagan más simple. Todo lo que les digo está en el apunte del profe, solo que escrito. Yo solamente lo hice en forma de cuadro comparativo para que, bueno, no sea tan aburrido. Entonces,
Si empezamos por las arterias, ¿cómo podemos definir a las arterias? Antes se decía que las arterias eran aquellos vasos sanguíneos que transportaban sangre oxigenada. Obviamente, ¿cuál es la arteria que no cumple con esto? La arteria pulmonar. Entonces, como la arteria pulmonar no cumple con esta definición, se tuvo que cambiar. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos definir a las arterias? Son los vasos sanguíneos que sacan sangre del corazón. ¿Ah? Recuerden, las arterias sistémicas, sí, todas transportan sangre oxigenada, o sea, con oxihemoglobina. En cambio, la arteria pulmonar es la excepción, transporta sangre con mucho dióxido de carbono, o sea, sangre carbamino oxigenada, ¿no? Por otro lado, tenemos a las venas. Las venas, ¿cómo las podemos definir? Son los vasos sanguíneos que llevan sangre hacia el corazón. Recuerden, las venas sistémicas transportan sangre con mucho dióxido de carbono, o sea, sangre carbamino oxigenada, excepto la vena pulmonar, que es la que transporta sangre con oxihemoglobina, sangre oxigenada. ¿Está? Así que bueno, ténganlo en cuenta. Por eso no puse acá las definiciones de qué transporta, porque siempre hay una excepción. Entonces, en el caso de las arterias, de acuerdo a su calibre, recuerden, yo voy a clasificar en el orden en el que van en la circulación. Así que, por lo tanto, las arterias las tengo que clasificar, ubicar de mayor a menor calibre, hasta que desemboquen en los capilares. Entonces, de mayor a menor calibre vamos a tener las arterias elásticas, las arterias musculares y las arteriolas. Recuerden que las arterias elásticas, ejemplo de esto, tenemos a la arteria aorta, al tronco brachiocefálico, a la carótida primitiva, a la ilíaca primitiva y al tronco de la arteria pulmonar. Estos son todos los ejemplos que hay de arterias elásticas, así que no hay más. Todo lo que les nombré ahí son arterias elásticas, ¿verdad? ¿Qué función van a tener estas arterias elásticas? Se las denomina vasos de conducción porque su principal función es el transporte de sangre. Por ejemplo, gracias a que realizan retroceso elástico, como por ejemplo en el caso de la aorta. Ya lo vamos a repasar esas funciones. Menor calibre que las arterias elásticas, recuerden que tienen las arterias musculares. Por ejemplo, son todas, saquen las que les nombré hace un rato, todas las arterias que tienen nombre propio, generalmente son este tipo de arterias musculares. Por ejemplo, arteria renal, arteria femoral, arteria poplitea, arteria radial, arteria humeral, arteria pedia y así. Todas las arterias que ustedes tengan esos nombres que estudiaron en anato, excepto las que ya les nombré acá, que son elásticas, la mayoría son arterias musculares. ¿Está? ¿Qué función van a tener estas arterias musculares? En primer lugar, vamos a decir que son vasos de resistencia. ¿Por qué? Porque ya estudiamos 2 veces que ejercen resistencia periférica total. En realidad, el profe les llama vasos de baja resistencia. Ya dijimos que es porque ejercen poca resistencia periférica total, ya que vamos a estudiar en un ratito que tienen muy poco músculo liso en comparación con su luz. ¿Está? Y por otro lado, también le podemos llamar vasos de distribución. Esto lo dice el profe en su apunte. ¿Por qué? Porque llevan sangre a los órganos. Las arterias que entran por los ilios de los órganos, por ejemplo, la arteria renal, por ejemplo, la arteria, ahí se me fue, por ejemplo, arteria renal, la arteria que ingresa al vaso, la arteria esplénica, por ejemplo, siempre que ingresen algún ilio, van a ser arterias musculares, excepto las que les nombré acá, como ya saben, la arteria pulmonar, el tronco, por ejemplo, es elástico, ¿no? Así que se les llama vaso de distribución, ¿no? O algunos libros dicen vasos nutricios, porque justamente llevan los nutrientes, digamos, a los órganos. Finalmente, a ver, sí, decime, Aline. Bueno, ahora leo tu pregunta en un ratito entonces. Ah, ahí justo escribiste.
Ah, resistencia, ya dijimos hace un ratito atrás, y cuando estudiamos poscarga, que ejercen resistencia periférica total, porque hacen vasoconstricción y vasodilatación. Ahora, cuando estudiamos resistencia periférica total, ¿yo qué les dije? Si tienen que elegir entre arteria muscular y arteriola, ¿cuál de las dos ejerce mayor resistencia? Dijimos ya que las arteriolas. Justamente por eso las estudiamos mucho, que cambiaban el flujo sanguíneo de pulsátil a continuo. Dijimos que ejercían mucho, y ahora lo vamos a estudiar, acá está, ejercen mucha resistencia porque hacen tienen mucho músculo, cosa que las arterias musculares no tienen. Obvio, las arterias musculares ejercen resistencia, pero baja resistencia, porque tienen poco músculo liso en comparación con su luz. Las que más resistencia ejercen son las arteriolas, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Está? ¿Esa era tu pregunta? De nada, de nada. Ah, perfecto. De nada. Entonces, por último, nos está quedando las arterias las de menor calibre, que son las arteriolas. Ejemplos de arteriolas, la mayoría no tienen nombres propios, digamos. Le decimos arteriola del riñón. Ahora, las que tienen nombres propios les nombro acá a modo de ejemplo. Son las del riñón, arteriolas aferentes y eferentes. Pero la mayoría de las arteriolas, le decimos, por ejemplo, las arteriolas del vaso, las arteriolas del hígado, ¿está? Por ejemplo, en el riñón tiene nombre arteriola aferente, que ingresa a la cápsula de Bowman, por ejemplo, y las arteriolas eferentes que salen. ¿Ah? Pero bueno, en general no existen con sus nombres propios como los de los órganos que estudiábamos en arterias musculares. ¿Qué función tienen las arteriolas? Dijimos que son vasos de resistencia. ¿Por qué? Porque ejercen mucha resistencia periférica total. O sea, hacen vasoconstricción y vasodilatación igual que las arterias musculares, pero estas son las que mejor resistencia ejercen. ¿Por qué? Porque tienen mucho músculo liso en comparación con su luz. Son puro músculo, casi nada de luz. Y tienen receptores para ciertas hormonas. ¿Está? Espérenme 2 segundos. Perfecto, entonces, no, si no le dejo salir, empieza a ladrar, a gritar, que no se dan una idea. Y cuando quiere entrar, quiere entrar. Es como que hay que respetar lo que él quiere. Entonces, eso era entonces en cuanto a la clasificación de las arterias de acuerdo a su calibre. Obviamente, fíjense lo que yo hice acá. Ustedes si quieren cambiar el cuadrito lo pueden hacer, ¿eh? Yo clasifiqué a las venas ahora de acuerdo a cómo están ubicadas en la circulación, así que lógicamente las venas yo las clasifiqué de menor a mayor calibre, las arterias de mayor a menor, porque desembocan en los capilares, las venas de menor a mayor. Si ustedes, para que se les haga más fácil, quieren clasificar de más grande a más pequeña, no hay problema, el tema es que lo expliquen y nada más, ¿tá? Pero bueno, en el sentido de la circulación, recuerden que los capilares sanguíneos desembocan en las venas de menor calibre que hay, que son las vénulas. ¿Ah? Luego siguen las venas de pequeño y mediano calibre. Las vénulas generalmente no tienen nombre propio. Decimos vénulas de tal órgano, por ejemplo. Digamos que un ejemplo que les puedo dar, ¿vieron ya vamos a dar en hipófisis, ¿vieron la vena porta, hipotálamo, hipofisaria? Bueno, esa es una vénula. Vena porta, hipotálamo, hipofisaria. Eso es una vénula, por ejemplo. ¿Está? Pero bueno, es como, en general no tienen nombres así tan raros. Tienen vénula de tal órgano y ya está. En segundo lugar, un poco más de calibre, tienen las venas de pequeño y mediano calibre. Como por ejemplo, estas tienen casi siempre el mismo nombre que las arterias que acompañan. Vena renal, vena femoral, vena humeral, vena yugular, ¿está? Y un dato interesante, tienen válvulas, ¿está? Son las únicas venas que tienen válvulas. Fíjense, las arterias no tenían, las vénulas tampoco. Las venas de pequeño y mediano calibre tienen válvulas, que si recuerdan, cuando estudiamos bomba muscular, ¿se acuerdan que hablamos de cómo estaban las válvulas? Si aumenta el retorno venoso, las válvulas estaban abiertas. Cuando cae el retorno venoso, las válvulas venosas se cierran. Cuando hablamos de hemostasia,
Recuerden que dijimos que si no funcionan bien estas válvulas venosas, la sangre se queda acumulada en un lugar en las venas y genera varices. Fíjense que ya como que algo del tema sabíamos, ¿no? Y por último, tenemos las venas de gran calibre. Estoy hablando de la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Está? Ahora, fíjense que por separado no puse las funciones de cada vena. ¿Por qué? Porque todas las venas tienen la misma función. Es decir, son vasos de capacitancia, o sea, se encargan de almacenar o ser reservorio de sangre. Enseguida, histológicamente se van a dar cuenta por qué. Así que continuamos con nuestro cuadrito. ¿Tá? Ya dimos definición y clasificación de arterias y venas. Otra característica que podríamos comparar entre arterias y venas es cómo está formada su pared. Parece un tema como, uy, bueno, esto ya di en segundo año. Bueno, fíjense que lo que les voy a explicar me permite saber fisiológicamente por qué las arterias transportan sangre, por qué las venas almacenan sangre, por ejemplo. Entonces, en el caso de las arterias, ¿cómo va a estar formada su pared? Recuerden que como son órganos huecos, tenemos que estudiar de adentro hacia afuera y vamos a ver que la pared de las arterias está formada por 3 túnicas: íntima, media y adventicia. ¿Ah? Comencemos primero con la túnica íntima. Fíjense que todas las arterias tienen la misma túnica íntima, es decir, en contacto con la sangre, contacto con la luz, vamos a tener endotelio, es decir, epitelio plano simple. El endotelio va a estar apoyado sobre una membrana basal y después vamos a tener una lámina propia, digamos, de tejido conectivo laxo. Más que eso no vamos a tener. Si nos vamos un poco más hacia afuera, vamos a tener la túnica media, que es la más gruesa, por lo tanto es la más importante de las arterias. Acá sí, en la túnica media es donde vamos a tener que diferenciar arterias elásticas, musculares y arteriolas. En el caso de las arterias elásticas, fíjense, tienen más o menos 100 capas de músculo liso, intercaladas con fibras elásticas. O sea, músculo liso, fibra elástica. Músculo liso, fibra elástica, como ven acá. ¿Está? En el caso de las arterias musculares, la túnica media es más o menos, tiene 33 a 40 capas de músculo, depende del diámetro que tenga esta arteria muscular. Pero, ¿por qué dice delgada acá? Porque a pesar de tener muchas capas, si ustedes comparan eso con su luz, tienen mucha luz y pared finita, comparada con la luz, ¿está? Por eso, a pesar de tener muchas capas, es una capa muy delgada, comparada con la luz de esa misma arteria. ¿Cómo está formada esta túnica media de las arterias musculares? No vamos a tener todo fibras elásticas intercaladas con el músculo, no. Vamos a tener una lámina de fibras elásticas interna y una externa, y en el medio las capas de músculo. Recuerden, a esas fibras elásticas internas, que están cercanas al endotelio, le vamos si están pegadas a la íntima, le vamos a llamar meli, es decir, membrana elástica limitante interna. Luego tenemos el músculo liso con colágeno intercalado, y luego por fuera, o sea, en contacto con la túnica adventicia, la mele, es decir, la membrana elástica limitante externa. Entonces, fíjense, en las arterias elásticas era músculo intercalado con fibras elásticas. En las arterias musculares tenemos fibras elásticas, pero muy poquitas. Una lámina interna y una externa, nada más. Y por último, tenemos a las arteriolas. Las arteriolas van a tener entre 2 a 4 capas de músculo liso, pero su pared es muy gruesa. Y acá es donde siempre me preguntan, Hermi, ¿pero cómo puede ser que me digas que la arteria muscular tiene 40 capas y que es más delgada que la arteriola, que tiene 4 capas? En comparación con su luz, por eso siempre aclaro lo mismo. Acá tengo 40 capas, pero la luz de la arteria muscular es grande, así que la pared queda finita. En cambio, la arteriola tiene 2, 4 capas, pero si usted mira la luz de una arteriola es casi nada de luz, es puro músculo. A eso me refiero con que es gruesa o con que es delgada, ¿está? Siempre aclaro lo mismo, porque me lo han preguntado, como que no entienden por qué digo que la arteriola es más gruesa que una arteria muscular.
en comparación con la luz de esa misma arteriola o de esa misma arteria muscular. ¿Está? Fíjense, le seguimos sacando fibras elásticas. Teníamos arteria elástica, muchas fibras elásticas intercaladas. Arteria muscular, solo una membrana interna y una membrana externa de fibras elásticas. Finalmente, arteriolas, solo una lámina de fibras elásticas. Fíjense, solo la meli, membrana elástica limitante interna y luego el músculo liso. O sea que todas las arterias tienen fibras elásticas. Va disminuyendo la cantidad, pero todas tienen. Por último, me queda la capa más externa de las arteriolas, de las arterias, que es la adventicia. Como toda adventicia, está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, estoy hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático, y tejido adiposo. Poco tejido adiposo si comparamos con las venas. Obviamente, serosa no es, porque no tiene mesotelio. Tiene todo lo demás, pero no tiene mesotelio, por eso se llama adventicia. ¿No? En el caso de las venas, de vuelta, también su pared va a estar formado por 3 capas. La túnica íntima, la media y la adventicia. En el caso de la túnica íntima, al igual que las arterias, va a estar formada por endotelio, es decir, epitelio plano simple en contacto con la luz. Tenemos una membrana basal de colágeno y tejido conectivo laxo, una mínima lámina propia. Ahora, recuerden que acá sí hay que hacer una diferencia. Las venas de pequeño y mediano calibre tienen válvulas, ¿está? Las vénulas y las venas de gran calibre no. Así que fíjense, válvulas están localizadas en las venas de pequeño y mediano calibre. ¿Qué función tenían las válvulas? Ya vimos en precarga que su función era permitir que el flujo sanguíneo sea unidireccional. Es decir, recuerden que estas válvulas siempre se abren hacia el corazón. Así que, si aumentaba el retorno venoso, estas válvulas se abrían para que la columna de sangre ascienda hacia el corazón. Si el retorno venoso disminuía, estas válvulas se cerraban para impedir que, si bien disminuye el retorno venoso, que no disminuya tanto. Y recuerden que yo les dije que me dividía a la sangre, me la almacenaba en compartimientos. Me producía compartimentalización de la sangre. Entonces, como pueden ver, ¿cómo está formada una válvula? Es la prolongación de la íntima. Entonces, la íntima está en contacto está revistiendo el interior de la pared del vaso, pero esas prolongaciones son las válvulas. ¿tá? Así que las válvulas son parte de la íntima, tienen el mismo tejido, endotelio, membrana basal y tejido conectivo laxo. ¿no? Si nos vamos más hacia afuera, vamos a encontrar la túnica media. La túnica media, si comparamos con arterias, la túnica media de las venas es más delgada que las arterias. ¿tá? Y está formada por músculo liso y colágeno. Es decir, no tiene fibras elásticas. Es un dato importante para lo que les voy a contar enseguida. Las arterias tienen fibras elásticas, las venas no tienen. Por último, tenemos a la túnica adventicia, que en el caso de las venas es la más gruesa, así que es la más importante. En el caso de las arterias, la túnica más gruesa era la media, la de músculo, que acá en venas es muy delgada. Así que la adventicia es la más gruesa en las capas de venas. Está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios del sistema nervioso autónomo y mucho tejido adiposo. ¿tá? Así que ya estudiamos la histología. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber qué funciones tienen las arterias y las venas. Y eso es lo más importante. Entonces, fíjense, para terminar nuestro cuadrito, de todas maneras acá explico mejor lo que dice acerca de arterias y venas. Para terminar nuestro cuadrito, vamos a ver qué funciones tienen las arterias y las venas. Fíjense que en cuanto a su fisiología, las arterias tienen poca distensibilidad y mucha elasticidad. O sea, son poco distensibles y muy elásticas.
Las venas tienen mucha distensibilidad, pero no tienen elasticidad. Entonces, recordemos algo que ya les he contado otras veces, porque la palabra distensibilidad y elasticidad ya la vimos en corazón, la vamos a ver en pulmón. Entonces acuérdense, lo tienen definido ahí en el pizarrón, pero distensibilidad era esto, ¿no es cierto? La capacidad de un vaso sanguíneo, en este caso de estirarse. Entonces, ¿qué es la distensibilidad? Es la capacidad de un vaso sanguíneo, en este caso de estirarse o distenderse frente a un cambio de volumen. O sea, cuando la sangre choca contra este vaso sanguíneo, el vaso se estira, ¿no? Eso sería. ¿Qué es elasticidad? Es la capacidad de un vaso sanguíneo de volver al diámetro inicial luego de haberse estirado. Entonces, se estira y luego tiene elasticidad como para volver a su estado, a su diámetro inicial. Dicho esto, fíjense, las arterias tienen poca distensibilidad, o sea, cuando la sangre choca contra una arteria, la arteria se estira, pero no tanto. ¿Por qué? Por lo que les dije hace un rato histológicamente, que tienen una capa media de músculo muy gruesa comparada con venas. Así que tienen, comparada con las venas, mucho músculo, y recuerden, cuanto más grueso, ¿se acuerdan? Ley de Laplace, cuanto más grueso el espesor de una pared, más rígida o menos distensibilidad va a tener una estructura. Entonces, como las arterias tienen más músculo liso que las venas, son más rígidas. O sea, no tienen tanta distensibilidad. Tienen, pero no tanta. ¿Está? En cambio, las venas, fíjense que se estiran mucho. ¿Por qué? Porque su pared de músculo liso es delgado comparado con las arterias. Entonces, cuando la sangre choca contra la vena se reestira. La arteria se estira, pero no tanto. Eso es lo que decimos ahí. Por otro lado, les dije que las arterias, si bien tienen poca distensibilidad, son muy elásticas. Tienen mucha elasticidad. ¿Por qué? Porque tienen abundantes fibras elásticas. ¿Ven acá? Todas las arterias elásticas, perdón, todas las arterias tienen fibras elásticas. Entonces, cuando la sangre choca contra la arteria se estira. No tanto, pero se estira. Y luego, gracias a las fibras elásticas, se produce el retroceso elástico. El principal lugar donde hay retroceso elástico es en la aorta, obviamente, pero todas las arterias tienen algo de retroceso. ¿Ah? La aorta tiene más. Así que, histológicamente, ustedes vieron que las arterias tienen fibras elásticas y me permite explicar justamente el ejemplo. Me pueden explicar retroceso elástico de la aorta. Cuando la sangre choca contra la arteria aorta durante la sístole, la aorta es distensible. Poco distensible, pero se distiende. Y luego, durante la diástole, la aorta hace retroceso elástico o efecto Winkelsen. Y ahí le explican al profe el retroceso elástico, que ya estudiamos. Así que lo que nosotros vimos de retroceso elástico en poscarga, pueden usar a modo de ejemplo para explicar acá. ¿Está? Fíjense, cuando la sangre que ejerce presión arterial me distiende a la aorta, fíjense cómo la aorta se distiende. Ahora, toda esa presión, esa energía cinética que la sangre tiene y que distiende la aorta, recuerden que las fibras elásticas de la aorta absorben esa presión, esa energía cinética, y la convierten en tensión arterial, ¿se acuerdan? La tensión arterial es energía potencial. Bueno, cuanto más se distienda la aorta, más tensión van a acumular las fibras. Va a llegar un momento en donde la tensión es tan alta que ahí las fibras elásticas se retraen, hacen retroceso elástico y fíjense, gracias a esto, las arterias transportan sangre a los tejidos. Vuelvo un segundo atrás. Miren, ¿qué función yo les dije que tenían las arterias elásticas? Son vasos de conducción, transportan sangre, justamente porque son poco distensibles y muy elásticas. Así que finalmente pueden explicar por qué. Con sus características histológicas se distienden, pero no tanto, y luego hace retroceso. Gracias a eso no pueden no pueden almacenar mucha sangre, porque al hacer retroceso enseguida la sangre se va hacia otro lugar. Por eso son vasos de conducción y no almacenan sangre. ¿Cómo justifico eso? Acá está. Miren
¿Qué porcentaje de la volemia está almacenado en las arterias sistémicas? 13%, justamente porque al ser poco distensibles y muy elásticas, las arterias enseguida transportan sangre hacia otros tejidos. Por eso son vasos de conducción, ¿tá? Porque son poco distensibles y muy elásticas. O sea que muchas de las cosas que estuvimos charlando es como que la idea se cierra mejor con esto que hablamos. Ahora, dijimos que las venas eran muy distensibles, porque su pared era muy delgada, pero no tienen elasticidad, ya que no tienen fibras elásticas. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínense si el ventrículo izquierdo, en vez de bombear sangre hacia la aorta, en vez de la aorta estuviera la vena cava ahí. ¿Me serviría a mí? Imagínense, el ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la vena cava, en vez de la aorta. ¿Qué haría la vena cava? Se estira mucho, porque es muy distensible. ¿Cuál es el problema? Que no tiene elasticidad. Entonces, se puede contraer el músculo liso de la vena cava, ¿sí? Pero mucha sangre no me va a poder transportar. Entonces, las venas son muy distensibles, así que cuando la sangre choca con ellas se estiran mucho, mucho más que las arterias. Pero ¿qué pasa? No tienen elasticidad, entonces, si se contrae el músculo liso de la vena, algo de sangre se va a poder mover. Por eso hablamos de esto en retorno venoso. Pero si ustedes se acuerdan, yo les dije que las venas, la contracción del músculo liso de las venas no me afectaba tanto el retorno venoso. Bueno, justamente porque si se contrae el músculo liso, tanta sangre no voy a poder mover. Así que, ¿qué va a pasar con esta sangre que chocó contra la vena? Me estira la vena y la vena queda ahí. No hace retroceso. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Queda almacenada en esa vena. Entonces, si ustedes miran, yo ya les dije esto. Fíjense acá, le dije que todas las venas son almacén o reservorio de sangre. ¿Por qué? Porque tienen mucha distensibilidad y no tienen elasticidad. Y acá en rojo está histológicamente justificado el porqué. ¿Será verdad esto que estoy diciendo? Fíjense, en porcentaje lo podemos saber. Me doy cuenta que sí. Fíjense que las venas sistémicas almacenan el 64% de la volemia. Así que se cumple lo que estamos diciendo. ¿No? Comparen con arterias, 13%, nada prácticamente. Bueno, y acá por las dudas les puse las definiciones de distensibilidad y elasticidad. ¿Está? Y los dos ejemplos, miren, cuando la sangre choca contra una arteria, la arteria se distiende. No tanto como la vena, pero se distiende. Y luego hace retroceso elástico y transporta sangre hacia los demás tejidos. En cambio, si la sangre choca contra una vena, la vena se estira mucho más que la arteria y ahí quedó. No hace retroceso elástico, así que la sangre queda almacenada, no se transporta. Entonces, ¿vieron que acá yo les hablé del término distensibilidad? Bueno, la palabra distensibilidad, ustedes también la pueden encontrar con otro nombre en los libros, o en el apunte del profe. La pueden encontrar con el término complacencia, en español, distensibilidad o complacencia en español, o compliance en inglés, compliance. No sé si se acuerdan, yo le digo compliance, en realidad la pronuncio mal, es compliance, no sé si se acuerdan si el profe dice así, es compliance en realidad, pero bueno. No pronuncio nunca bien, yo digo compliance. ¿Ah? Se simboliza, fíjense, con la letra C mayúscula. Entonces, hace un rato dijimos que la distensibilidad o complacencia o compliance es la propiedad de los vasos sanguíneos de distenderse o estirarse frente a un cambio de volumen, lo cual genera una variación de presión en la luz vascular. ¿Cómo hago para poder explicar esto que les estoy diciendo? Ya dijimos, el vaso, cuando la sangre choca contra el vaso se estira. Pero bueno, eso me puede hacer variar la presión. ¿Cómo podemos recordar esto? Con esta fórmula que está acá, que me dice que la distensibilidad o la compliance o complacencia es igual a la variación de volumen sobre la variación de presión. O sea, el gradiente de volumen sobre el gradiente de presión
Fíjense que la distensibilidad se mide en mililitros de sangre por milímetro de mercurio de presión. Porque la variación de volumen se mide en mililitros, o litros si quieren, y la variación de presión en milímetros de mercurio. Entonces, en esta ecuación que ustedes tienen acá, como pueden ver, la variación de volumen es directamente proporcional a la compliance, a la distensibilidad. La variación de presión inversamente proporcional. Entonces, en esta ecuación que tienen acá, para la distensibilidad, ¿qué es lo que básicamente me está diciendo? Que cuanto mayor es la distensibilidad de un vaso, mayor cantidad de volumen podrá almacenar. Fíjense, cuanto mayor distensibilidad, más volumen va a almacenar. ¿Está bien esto que estoy diciendo? Sí. Miren acá. Sin la fórmula lo sabíamos. Cuanto más estirada la vena, por ejemplo, almacena más sangre. Por eso, las venas sistémicas almacenan un 67% de la volemia. Las arterias no se distienden tanto, por lo tanto, no almacenan tanto volumen. Lo vimos que solamente me podían contener el 13% de la volemia. Entonces, cuanto más distensibilidad tenga un vaso, más volumen de sangre va a poder almacenar a una presión concreta, a una determinada presión. O lo que es lo mismo, al distenderse el vaso sanguíneo, fíjense que esto se puede describir como el volumen de sangre contenido en un vaso que varía en función de un cambio de la presión. ¿tá? Entonces, cuanto más distensible un vaso, más volumen va a poder almacenar. O, dependiendo de la presión en un vaso, el volumen que va a almacenar. Entonces, lo que les dije recién, para que podamos aplicar esta ley, ya lo hablamos. Hace un rato, cuando hablamos de distensibilidad de las arterias, dijimos que las arterias tienen menor distensibilidad que las venas, pero mayor elasticidad que las venas. Es decir, pequeños cambios de volumen en las arterias van a generar grandes cambios de presión. ¿Por qué? Porque las arterias no se distienden tanto. Entonces, y creo que esto se pueden acordar cuando hablamos de calcificación de la aorta. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Si la aorta se distendía, ¿tá? Absorbía esa presión que venía desde el ventrículo y la presión era la normal. Imagínense si la arteria no se distiende, por ejemplo, la aorta calcificada. Si la aorta no se distiende, la sangre choca contra la aorta no se va a distender porque está calcificada y eso hace que la presión aumente mucho en esa arteria. Porque justamente no absorbe esa pulsatilidad que venía con la sangre. Fíjense qué pasó acá. Como dice acá, pequeños cambios de volumen en las arterias generan grandes cambios de presión. Cuanto más rígida la arteria, más presión. ¿Les suena algo? ¿Les suena que si aumenta la rigidez arterial, eso puede ser causa de hipertensión? Fíjense que anteriormente yo les había contado, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de la presión diferencial o de pulso, yo les dije que el aumento de la presión diferencial o de pulso me indicaba que las arterias estaban más rígidas y que eso era causa de hipertensión. Bueno, digamos que es lo que estamos diciendo acá, ¿está? Entonces, a medida que aumenta el volumen en la arteria, aumenta rápidamente la presión. Por eso se dice que las arterias contienen el volumen a tensión, o sea, poco volumen, pero con mucha presión. ¿tá? Entonces, fíjense, las arterias tienen poca distensibilidad, por eso almacenan poco volumen. Y ese poco volumen lo almacenan con mucha presión. Eso es lo que dice la fórmula que ven ahí. ¿tá? Por eso las arterias son vasos de conducción, es decir, que transportan sangre. ¿tá? Vamos al revés, hablemos de las venas. Fíjense que las venas tienen mayor distensibilidad que las arterias, pero no tienen elasticidad. Entonces, cuando la sangre choca contra las venas se distienden mucho. Vamos a decirlo de otra manera. Grandes cambios de volumen en las venas no me van a generar muchos cambios de presión. ¿Por qué?
Porque como yo les dije hace un rato, cuanto más rígido un vaso, la sangre choca y eso me genera mucha presión. En cambio, piensen en esto. Si la sangre choca contra un vaso y el vaso hace esto, ¿qué habíamos dicho la otra vez? Cuando se distiende una estructura, disminuye la presión en su interior. Entonces, la sangre llega con presión a una vena, la vena se estira y eso hace que disminuya la presión, justamente porque la vena se distendió, lo cual le permite a la vena almacenar mucho volumen de sangre. ¿Ah? Que justamente es lo que dice acá, ¿ven? Grandes cambios de volumen en las venas no generan tantos cambios de presión. ¿Por qué? Porque la sangre llega, la vena se distiende y la presión dentro de la vena baja. Entonces, puedo almacenar sangre sin que aumente tanto la presión. Dicho de otra manera, a medida que aumenta el volumen en una vena, aumenta lentamente la presión, no es rápido. En cambio, en una aorta, la aorta le llega sangre y de 80 aumenta a 120 la presión. ¿Por qué? Porque la aorta no se estira tanto. En cambio, en una vena, le llega sangre, la vena se va estirando, la presión no aumenta tanto dentro de la vena. Fíjense que las venas tienen presiones re bajas, ¿está? Por eso se dice que las venas contienen el volumen sin tensión. Entonces, las arterias contienen poco volumen con mucha presión. Las venas contienen mucho volumen con baja presión. ¿Tá? Entonces, gracias a que las venas son muy distensibles, como dice acá, es que pueden contener mucho volumen a presión baja. ¿Está? Yo sé que acá no van a aplicar la fórmula de, bueno, si aumenta este, directa, no. Esta fórmula no la usamos así, pero fíjense que me permite hablar de cuánto volumen puede almacenar una arteria y una vena y cómo va a ser su presión. ¿Está? Entonces, fíjense por último que acá dice que las venas son 6 a 10 veces más distensibles que las arterias, por eso pueden almacenar más volumen sin que aumente tanto la presión en su interior. A ver, preguntitas. Dice Thais, por eso los ancianos suelen tener mayor presión arterial debido a la mayor rigidez que posee las arterias con el aumento de la edad. Exactamente. Creo que nosotros habíamos charlado también, habíamos dicho, la rigidez, habíamos dicho así, las arterias se vuelven más rígidas con la edad. Bueno, vamos a decirlo con estos términos. A medida que aumenta la edad, o como dice Thais, a medida que nos volvemos ancianos, nuestras arterias se vuelven más rígidas. Dicho de otra manera, ya no tienen tanta distensibilidad. Entonces, pensemos en lo que dijimos recién. Si una arteria no se puede distender tanto, cuando la sangre choca contra esa arteria, la arteria no se distiende, entonces aumenta rápidamente la presión en su interior. Por lo tanto, por eso puede ser que un anciano tenga hipertensión arterial, porque aumenta la rigidez de sus arterias. ¿Está? Ahora, una persona joven tiene arterias más distensibles, o sea, la arteria, cuando choca la sangre contra ella, la arteria se distiende, lo cual hace que no aumente tanto la presión en su interior. Obviamente, ya vamos a estudiar hipertensión arterial en la próxima clase y van a ver que hay otras causas de hipertensión arterial. Pero específicamente si hablamos de las arterias, sería eso. ¿Ah? Perfecto, Thais. Ahora, pregunto, ya que estamos, ¿existe algún parámetro que me permite evaluar la distensibilidad de las arterias? ¿Pueden anotarlo acá? Yo ya lo dije, pero lo pueden anotar. Recuerden, la distensibilidad de las arterias, pueden anotar acá si quieren, en distensibilidad, se mide con la presión diferencial o de pulso, que hablamos cuando estudiamos PAM la otra vez. ¿Cómo podemos evaluar el grado de distensibilidad de una arteria? Con la presión diferencial o de pulso. Si ustedes recuerdan, la presión diferencial o de pulso era la paz menos la paz. ¿Se acuerdan? 120 menos 80. Su valor normal era 40 milímetros de mercurio. Entonces, si aumenta la presión diferencial o de pulso, eso me indica disminución de la distensibilidad, o sea, arterias rígidas. Vuelvo a repetir. Aumento de la presión diferencial me indica disminución de la distensibilidad, o sea, arterias rígidas. Disminución de la presión diferencial me indica aumento de la distensibilidad, o sea, arterias menos rígidas. Entonces, fíjense
Vuelvo a leer lo que dijo Thais. Por eso los ancianos suelen tener mayor presión arterial debido a la mayor rigidez que poseen las arterias con el aumento de la edad. Dicho de otra manera, ¿por qué los ancianos tienen más presión arterial a medida que transcurre la edad? Porque aumenta la presión diferencial o de pulso. Pueden agregar a lo que dijo Thais eso. ¿Qué significa aumento de la presión diferencial? Arterias muy rígidas, o sea, poco distensibles. Pero es algo de la edad. ¿Ah? Lo mismo pasa en la calcificación de la aorta, en la enfermedad de Monkeberg. Al calcificarse la aorta, no se puede distender, la aorta está totalmente rígida. Pues como eso, no se va a estirar. Y por eso en la aorta aumenta rápido la presión arterial cuando el paciente tiene esa enfermedad. ¿Ah? Eso es una enfermedad, pero con la edad ustedes ya saben que fisiológicamente las arterias se van volviendo más rígidas o menos distensibles con la edad. Eso nos pasa a todos, ¿no? Perfecto, entonces. Perfecto. Así que estas leyes, la verdad que el profe no vi que las haya tomado así. Bueno, hablame de la fórmula de distensibilidad, pero por las dudas, fíjense que las usé acá como para que ustedes lo expliquen, ¿está? O si no, simplemente hablen de lo que estuvimos charlando así, de manera oral, sin aplicar la fórmula, se puede hacer, digamos, en un oral, lo pueden explicar sin problema, sin la formulita. Por las dudas lo ponemos, porque es media rara, ¿no? Perfecto, entonces. Por eso, ya que estábamos acá, dijimos que las venas son muy distensibles, ¿ven? 6 a 10 veces más distensibles que las arterias. Por eso las venas son vasos de capacitancia, es decir, almacenan o son reservorio de sangre. Por último, ¿cómo podríamos definir a la capacitancia? Vamos a definir como la capacidad o el volumen que se puede almacenar en un vaso sin generar grandes cambios de presión. Que es lo mismo que les dije acá recién. Les dije que las venas, al ser muy distensibles, cuando la sangre choca contra ellas, se distienden mucho y disminuye la presión en su interior. Por eso pueden almacenar mucho volumen sin generar tanto aumento de presión. Las venas almacenan un montón de sangre y su presión es re baja siempre. Entonces es lo bueno que tienen. Para cerrar este tema, a ver si. Para cerrar este tema de la distensibilidad entre arterias y venas, la comparación, les hice un grafiquito que me muestra. En la parte horizontal, la presión transmural, o sea, la tensión arterial, la tensión que tiene la pared de la arteria o de la vena, ¿tá? Y por otro lado, en la parte vertical, el diámetro del vaso. Fíjense lo que pasó. Diámetro vertical, entonces fíjense, en las arterias, a medida que aumenta el diámetro del vaso, ¿qué pasa con la presión? Fíjense, aumenta, ¿no es cierto? Pero fíjense que no aumenta tanto el diámetro del vaso y miren lo rápido que las venas alcanzan la presión alta, ¿ven? Entonces, en cambio, miren las venas, puedo aumentar el diámetro casi 6 a 10 veces más y la presión, miren, no aumenta nada prácticamente, ¿está? En cambio, en una arteria, miren hasta dónde aumenté la presión acá en el dibujo, hasta acá nomás, hasta acá. Y miren cómo aumentó la presión por encima de 100, 120, ¿está? Entonces, ¿qué me está indicando este dibujo? Que las arterias tienen baja distensibilidad y gran presión. Entonces, se estiran poco y enseguida aumenta la presión, ¿ven? Ni siquiera llegamos a la mitad del gráfico que ya alcanzaron su máxima presión. En cambio, las venas, recuerden que son muy distensibles, por lo tanto, se pueden estirar un montón, fíjense, hasta el final del gráfico, y la presión prácticamente no aumentó nada. ¿Está? Fíjense que la mayor parte del gráfico la presión está acá, por acá, ¿ven? Re baja. Si extiendo al máximo una vena, y si ven cómo empieza a aumentar mucho la presión, pero nunca llega a 100 y pico como lo hacen las arterias. Así que es lo mismo que dijimos hace un rato. Las arterias, al tener baja distensibilidad, no pueden almacenar tanto volumen, y encima ese volumen está a gran presión. Pequeños volúmenes a gran presión. Las venas son muy distensibles, por lo tanto almacenan mucho volumen, pero con baja presión, ¿no? Eso es lo que dice este gráfico. De vuelta, el profe no lo ha tomado, lo vi en su apunte, o no recuerdo si en su apunte o en su clase,
que da de la Facu, teórica, pero en uno de los dos lugares creo que lo leí, entonces por eso les puse por las dudas acá. Perfecto, entonces. Eso es con respecto a arterias y venas. Así que, los últimos vasos sanguíneos que nos están faltando estudiar para terminar todo el aparato cardiovascular son los capilares sanguíneos, ¿tá? Así que, vamos a comenzar a estudiar la microcirculación, ¿tá? Así que ya estudiamos hemodinámica, arterias, venas, vamos a estudiar ahora microcirculación, es como que el profe lo pone en capítulo aparte, digamos su apunte, ¿tá? Pero para mí es un tema bastante sencillo, porque comparado con arterias y venas, no, comparado con hemodinámica y todas las leyes que estudiamos, es mucha histología, van a ver que hay un montón de cosas de flujo sanguíneo que ya les dije de capilares, las volví a anotar acá para que lo repasen nada más. Entonces fíjense, ¿para qué me sirve la microcirculación? Estoy hablando de los vasos más pequeños que tiene el cuerpo, los vasos sanguíneos. Me van a servir para el intercambio de sustancias, es decir, de nutrientes o de desechos, entre la sangre y las células de los tejidos, ¿tá? Cuando hablo de microcirculación, estoy hablando de los tres vasitos más pequeños del cuerpo. Arteriolas, que lleva la sangre hacia el capilar sanguíneo, y el capilar sanguíneo que drena su sangre hacia las vénulas, ¿tá? Eso sería la microcirculación. Y ya vamos a estudiar que estas tres estructuras forman lo que se llama la unidad microcirculatoria. ¿Que ven? Es este dibujito que ya les voy a mostrar. El profe le llama unidad microcirculatoria. Ya lo vamos a charlar. Entonces, ¿cómo están ubicados estos vasos sanguíneos? Como les dije, en orden: arteriola, capilar y vénula. Bueno, el tema es el siguiente. No es tan así como dice acá, no es arteriola, luego capilar y vénula. Lo que pasa es que las arteriolas a su vez tienen algunas estructuras extrañas que les tengo que enseñar acá. Entonces, las arteriolas, les recuerdo lo que ya sabemos de arteriolas. Dijimos que son vasos de alta resistencia, ¿se acuerdan? Porque al hacer mucha vasoconstricción y mucha vasodilatación, me regulan la resistencia periférica total. Las arteriolas eran de alta resistencia, las arterias musculares de baja resistencia. Eso era lo que ya sabían. ¿Qué otra función tenían? Ya estudiamos, cuando vimos flujo sanguíneo, que regulan el flujo sanguíneo que llega a los capilares. Es decir, habíamos dicho que absorben, yo les conté que la aorta absorbía el 70 al 80% de la pulsatilidad, pero las arteriolas el 20 al 30% restante. Y eso convierte el flujo sanguíneo pulsátil en continuo. Otra cosa que también les conté, o sea, disminuye la velocidad del flujo. Y también disminuye la presión arterial de 70 a 80 milímetros de mercurio, que les dije que había en arterias musculares, hasta 30 a 40 milímetros de mercurio, que es lo que finalmente hay en capilares. ¿Ah? ¿Ven? Disminuye muchísimo la presión. ¿Qué otra cosa estudiamos de arteriolas? La estructura histológica. Ya lo vimos en el cuadrito comparativo, pero les recuerdo, por si el profe les pide en microcirculación. Teníamos una íntima, una media y una adventicia. La íntima estaba formada por endotelio, es decir, epitelio plano simple, membrana basal de colágeno tipo 4, dice el profe, no importa, pero él siempre, colágeno tipo 4, y una lámina propia de tejido conectivo laxo. Túnica media, dijimos que es muy gruesa en comparación con su luz. Y está formada por una membrana elástica limitante interna y 2 a 4 capas de músculo liso continuo. Aclaro. ¿Qué significa músculo liso continuo acá? Que toda la pared de la arteriola tiene músculo liso. ¿Por qué les digo esto? Porque en un rato vamos a estudiar una estructura que se llama metaarteriola. La metaarteriola es un poquito diferente a la arteriola, por eso les aclaro. Músculo liso continuo es que toda la pared de la arteriola tiene músculo liso. No hay partes sin músculo liso, no hay. Y por último, ya sabemos, adventicia, que estaba formada por tejido conectivo laxo, vasos
nervios, o sea, simpático y parasimpático, y poquito tejido adiposo, ¿no? Bueno, si lo estudiábamos simple, decíamos, bueno, la arteriola desemboca en los capilares. No es tan así. ¿Por qué? Porque la arteriola, en cierto punto, se ramifica y me genera metaarteriolas. Las metaarteriolas son arteriolas, pero tienen características histológicas diferentes. Fíjense, su pared solo tiene íntima y media, o sea, no tiene adventicia. La íntima es igual, eso sí, la íntima es igual que la de la arteriola. Endotelio, que es epitelio plano simple, membrana basal de colágeno tipo 4, lámina propia de tejido conectivo laso, tal cual la arteriola. La media de la arteriola, fíjense, eran 2 a 4 capas, anoten por favor ahí, 2 a 4 capas de músculo liso continuo. En cambio, la metaarteriola tiene 2 capas de músculo liso discontinuo. O sea, cada cierto tramo hay músculo liso y después solo hay íntima. Después, otro poquito de músculo liso, otro poquito de solo íntima. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver en la metaarteriola. Y eso significa músculo liso discontinuo. Cada cierto tramo nomás hay músculo con íntima y a veces solo íntima. Esta metaarteriola es la que se va a ramificar para dar los capilares sanguíneos finalmente. Pero el punto de separación entre la metaarteriola y el capilar es un engrosamiento de músculo liso que se llama esfínter precapilar. En un ratito les dibujo eso para que lo entiendan. Entonces, entre la metaarteriola y el capilar tenemos al esfínter precapilar. ¿Qué es el esfínter? Fíjense, seguimos sacando músculo. La arteriola tenía 2 a 4 capas de músculo liso continuo, la metaarteriola 2 capas de músculo liso discontinuo. El esfínter precapilar es un engrosamiento de una capa de músculo liso. ¿Está? ¿Para qué sirve este esfínter? Este es el que realmente regula el flujo sanguíneo que llega a los capilares. ¿Está? Es muy grueso este esfínter, entonces, si se abre, ingresa sangre al capilar. Si se cierra, no llega sangre. ¿No? Finalmente, esta metaarteriola también recoge sangre de los capilares y desemboca en la vénula por medio de los conductos preferenciales. ¿Está? Que ya les muestro cuáles son. Entonces, desde que prendo mi luz, tienen el dibujo ahí, pero está medio, como siempre yo dibujo feo, pero les muestro qué estoy queriendo decir con todo esto que les expliqué. Dibujo colorcito. Entonces, voy a dibujar en naranja la parte arterial, digamos, Entonces, vamos a suponer que acá tenemos la arteriola, ¿no es cierto? Tenemos la arteriola. Vamos a empezar por ahí. El flujo sanguíneo entonces va a llegar por acá, sin problema. Esta es la arteriola, que ya dijimos las características que tenía. Cada cierto tramo, las arteriolas me van a producir metaarteriolas, ¿está? Que es esta partecita que yo dibujé acá. Esta metaarteriola, ya vimos las características histológicas, cada cierto tramo se va a ramificar y me va a empezar a dar capilares. Por ejemplo, acá se ramifica y me da capilares. Seguimos con la metaarteriola. Se vuelve a ramificar. A ver, acá lo vamos a poner. Se vuelve a ramificar y me da otros capilares. Se vuelve a ramificar y me da otros capilares y así. Hacemos uno más. Se vuelve a ramificar para darme más capilares. ¿Está? Ahora, antes de darme los capilares, en esta zona hay un engrosamiento de músculo, que es el esfínter precapilar, que lo voy a dibujar en azul. Así que acá está bien grueso, una capa de músculo liso
pero bien grueso. Y ahí pasamos a los capilares. Así que esto que dibujé acá sería el esfínter precarpilar. Entonces tenemos arteriolas, que desembocan en metaarteriolas, que son como las arteriolas, pero más especiales, digamos, tienen características histológicas diferentes. Y después, entre la metaarteriola y los capilares, que se van a empezar a ramificar como si fuera una red por el órgano, vamos a tener el esfínter precapilar. ¿Ah? Y después ahí finalmente los capilares, fíjense. Los capilares, siempre dibujamos así recto nomás, pero fíjense, los capilares se van a empezar a ramificar entre sí y van a formar otros capilares, ¿ven? Algo así. Acá tenemos capilares, ¿no? Estos capilares, por ejemplo, se pueden unir así, ¿ven? Se pueden unir así y darme otros capilares. ¿Ven cómo se van ramificando? Este capilar se puede unir con otro que viene de otro lado y volverse a ramificar. Y así, ¿está? ¿Ven cómo se va formando una red de capilares? Obviamente todo esto en contacto con células donde se va produciendo el intercambio. Por eso decíamos que esto era un circuito en paralelo. Fíjense cómo los capilares sanguíneos se van ramificando como si fuera una red en contacto con las células para realizar el intercambio. De este lado lo mismo, ¿ven? Los capilares entonces se van a unir y se van a ir ramificando. De esta manera. Acá, por ejemplo, se pueden volver a unir y se empiezan a ramificar otra vez, ¿ven? Y así, se van uniendo con muchos otros capilares, imagínense esto, pero una red cubriendo y en contacto con todas las células que tiene el órgano, ¿está? Así que tenemos arteriola, tenemos metaarteriola, que a su vez, gracias a los esfínteres precapilares, me va a dar las metaarteriolas. Después, toda esa sangre, cuando no las ocupemos más, va a salir de los capilares y va a desembocar en el conducto preferencial, que es este que dibujo acá en color verde. Conducto preferencial o capilar falso. Conducto preferencial o capilar falso. Ya les digo por qué capilar falso. Y finalmente, el conducto preferencial o capilar falso desemboca en la vénula. O sea, que no era tan fácil como pensábamos, ¿no? Es como que tenemos varias estructuras. ¿Cómo se llaman todas estas estructuras que les dibujé? Se llaman UMC, unidad microcirculatoria. Si se fijan en el apunte del profe, hay dos dibujos así. ¿Qué les dice el profe? Vamos a suponer que les pongo, por ejemplo, el aparato digestivo. Vamos a suponer que estamos en posingesta. El aparato digestivo necesita irrigación. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre va a llegar por acá, ¿no es cierto? Llega y todos los capilares, los esfínteres precapilares se van a abrir y me van a inundar. La sangre me va a empezar a inundar, va a empezar a llenar todos los capilares, gracias a que los esfínteres precapilares están abiertos. Así que empieza a entrar, ¿no es cierto?, a cada capilar. Ahora, al revés, vamos a suponer que estemos en ayuno. En ayuno prácticamente no usamos mucho el tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo, al estar en ayuno, no necesita tanta irrigación. Entonces, ¿qué hacemos? Se cierran la mayoría de estos esfínteres. Solo algunos capilares entonces van a recibir sangre. La mayor parte de la sangre pasa de largo hacia la vénula. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la ley de Poiseuille de longitud? Que yo les decía, si el órgano tiene más actividad, se abren capilares, aumenta la longitud del árbol arterial, bueno, se abren los esfínteres precapilares y la sangre va a los capilares. Si el órgano no necesita tanta sangre, solo algunos de estos capilares van a quedar abiertos, o sea, de estos esfínteres van a estar abiertos, los demás se cierran y la sangre pasa de largo. Disminuye la longitud del árbol arterial, por ejemplo. ¿Está? Así que, dibujo medio feo el mío, pero es como para que se entienda esta unidad microcirculatoria. Fíjense que yo les dibujé ahí, van a ver en la punta del profe que hay dos dibujos. Uno
si el tejido necesita irrigación y otro si no necesita. La diferencia es que están abiertos o están cerrados los esfínteres, nada más, como les dije recién. ¿Tá? Entonces, para terminar la explicación de hoy, fíjense que les hice acá el dibujito. ¿Ven? Tenemos el dibujo de la unidad microcirculatoria. Entonces, ¿cómo está formada? Está formada por arteriolas, metaarteriolas, esfínteres precapilares, capilares sanguíneos, conductos preferenciales y vénulas. Todo eso es la unidad microcirculatoria. ¿Qué es el conducto preferencial? Fíjense que el conducto preferencial también se le llama capilar falso. ¿Por qué? Porque parece un capilar por su estructura histológica. Miren, tiene íntima de endotelio, como siempre, membrana basal, de colágeno y lámina propia. Pero no tiene músculo liso, o sea, y los capilares ya vamos a estudiar que tienen solo íntima y membrana basal nada más, o sea que parece un capilar. Pero ¿qué pasa? No tiene función nutricia, o sea, histológicamente parece un capilar, pero no realiza intercambio de nutrientes ni de desechos con los tejidos, así que no puede ser capilar. Podríamos decir que es vénula, pero no tiene músculo liso para ser vénula, así que no es ni vénula ni capilar. Por eso le llamamos conducto preferencial o capilar falso. Estructura histológica como si fuera un capilar, pero su función es más de drenaje como el de vena, pero tampoco es vena porque no tiene músculo liso, así que está ahí en el medio, es como una transición entre capilar y vénula. ¿Está? Su función es drenar la sangre de los capilares hacia la vénula. Y por último, ya conocemos que las vénulas tenían una íntima de endotelio, membrana basal y lámina propia, una túnica media que dijimos que tenía solo músculo liso, no tenía fibras elásticas, y una adventicia abundante, ¿tá? De tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, o sea, estoy hablando de simpático y parasimpático y tejido adiposo. Y su función, sí, es drenar finalmente la sangre de las arteriolas, de las metaarteriolas básicamente, y de los capilares, ¿tá? Y esa sangre terminará yendo por venas de mayor calibre hasta llegar al corazón, o sea, ahí hablaríamos ya de retorno venoso, ¿tá? Así que hasta acá hemos explicado prácticamente todo, menos capilares, que es el tema que vamos a comenzar ahora a la tarde, ¿está? Así que, digamos que es un tema bastante fácil y no hay tantas leyes que analizar, así que creo que no van a tener problema. Así que nos estaría quedando estudiar eso, lo de capilares sanguíneos y cómo las fuerzas de Starling, y después vamos a estudiar temas más de bolillero, como por ejemplo hipertensión arterial, cómo se mide la presión arterial, que también es pregunta de oral de práctico en realidad, así que, y después pulso arterial, vi que estuvo preguntando el profe en los orales, así que, y shock. Con esos temas ya estamos cerrando cardio, así que seguramente mañana ya empezamos respi. Así que de 10. Entonces, les dejo descansar y nos vemos ahora a la tarde, ¿está? Chaucito.